Hola y bienvenidos al canal, gracias por visitarnos. Hoy te traigo un video especialmente para todos aquellos que estamos en el área de investigación y en el área académica, que estamos escribiendo documentos y queremos revisar si estamos cumpliendo las normas y estamos evitando el plagio. En la web existen muchas herramientas de pago, pero hoy vamos a analizar algunas que son libres y que funcionan específicamente con Google Docs. Y te cuento cómo. La herramienta que vamos a probar ahora es Plagium. Nos vamos a ir a extensiones, complementos, obtener complementos, la vamos a instalar. Vamos a buscarla. Voy a poner Plagium. Hay algunas herramientas, varias de ellas pues, o casi todas son de pago. Vamos a probar con Plagium. Me aparece aquí. Le digo instalar. Me va a pedir permisos. Yo le digo que sí y ya está instalada. La voy a cerrar y ya está aquí en mi menú de extensiones, está Plagium. Ok, este texto que tengo aquí lo acabo de copiar directamente de uno de los artículos que tengo publicado, así que es un control C, un control V, es un plagio directo. Vamos a probar a ver si Plagium lo detecta. Le voy a decir verificar. Se abre el panel. Me dice que por favor seleccione un texto. Así que pues bueno, vamos a marcar este primer párrafo y le voy a decir verificar. Esperamos unos segundos y podemos ver el resultado. Como vemos en el primero que acaba de aparecer, yo le voy a hacer un clic, lo voy a abrir y voy a ver que realmente sí es el mismo artículo de donde yo lo copié. El único detalle que tienes que ir es marcando. Vamos a probar ahora copiando todo el texto para ver si lo verifica. Como puedo ver, me acaba de verificar todo el contenido y me dice de dónde probablemente está encontrando las copias similares. Y como podemos ver, lo primero que me encuentra es justamente del artículo de donde lo copiamos. Así que estamos seguros de que sí está funcionando. Me parece una opción muy buena para comprobar en nuestro trabajo académico antes de enviarlos. Hacer una comprobación sencilla, no va a ser al 100% seguro porque es una plataforma libre. Y pues también me parece una opción genial. En el canal puedes encontrar un video de 5 herramientas de cómo comprobar el plagio. Esta es una nueva que acabo de encontrar y que estaba probando y que me pareció súper buena opción para compartirla con ustedes. Espero que el video les haya parecido interesante. Sí, pruébalo, instala esta opción, tienes una nueva alternativa. Si te gustó, me dejas tus comentarios, me regalas un like y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.